Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta última serie de webinars, aprendizajes activos y esenciales basados en la priorización curricular, un proceso desarrollado por el Grupo de Implementación Curricular y Evaluación de la Secretaría de Educación en acompañamiento con la MERECE, a través de la cooperación alemana, GIZ, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Hoy contamos con la presencia de la viceministra de Educación, la doctora Gloria Mengíbar, quien nos hace el honor de acompañarnos en esta última serie de webinars. Asimismo, contamos desde la MERECE con la licenciada Mariana Yesques de USAID, quien en este momento es la coordinadora de la mesa de cooperantes. Asimismo, contamos con la licenciada Anja Reder, que es también parte de la mesa de cooperantes. Damos también la bienvenida a la licenciada Lucidalia Carranza. Licenciada, le damos la bienvenida y gracias por todo el apoyo que nos ha brindado a través de la Dirección General de Desarrollo Profesional. El día de hoy contaremos con 2 webinars. Estos webinars son parte de la serie y con estos concluimos pues todo este proceso que ha sido diseñado e implementado pensando en cada uno de los docentes. En este ha sido un trabajo de colaboración, como ya le hemos comentado, entre la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Currículo y Evaluación, la Dirección General de Desarrollo Profesional, la Unidad de Supervisión, Acompañamiento Docente, y también nos han brindado un apoyo inigualable Telebásica. Telebásica ha transmitido durante toda la semana cada una de las series de webinars y nos han estado acompañando también la Unidad de Comunicación y Prensa, junto con todo el acompañamiento técnico y de exposición de los representantes de la MERECE, de cada uno de los miembros que les he mencionado. Así que gracias a todos y en principal muchas gracias a todos los docentes, porque sabemos que si bien es cierto, era una semana de receso escolar, ustedes tuvieron a bien acompañarnos y fue un acompañamiento que día a día fuimos notando que se mantenía, y eso es de agradecerles y de felicitarles. Desde la Secretaría de Educación agradecemos ese empeño en su autoformación, en su autoaprendizaje, porque eso es lo que requiere Honduras, docentes comprometidos con este proceso de educación. Es así pues que antes damos la bienvenida al licenciado Eric, quien nos va a hablar, Irene Valladares, que es el enlace de la unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras ante la Unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente, quien hoy nos hablará sobre más y mejores datos para favorecer la toma de decisiones. Esperamos que al igual que todos los temas que hemos desarrollado durante toda esta semana sea de su agrado. Recordarles que la transmisión está siendo llevada a cabo en vivo a través del Facebook Live de la Secretaría, Facebook Live de Telebásica, los 2 canales de Telebásica, STV1, STV2 y a través de Radio Educativa. Así que pueden dejar sus consultas. Hay personal para atenderles en cada una de las plataformas a través de las cuales estamos llegando hasta ustedes. Bienvenido, licenciado Eric, y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por esa bienvenida, licenciada Ana. Solo voy a presentar aquí. ¿Me confirman si ya están viendo esta diapositiva? Ok. Sí, la miramos, licenciado. Excelente. Entonces, bueno, nuevamente sean bienvenidos. Este es el 9º webinar de la serie de aprendizajes esenciales y activos basados en la priorización curricular. Mi nombre es Eric Valladares y soy ingeniero en telecomunicaciones y electrónica con especialidad en ciencia de datos. Y actualmente trabajo en la unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras. El tema de hoy es más y mejores datos para favorecer la toma de decisiones. El tema de hoy, bueno, como mencionaba, los objetivos del aprendizaje del webinar de hoy son: 1, conocer el concepto de qué es estadística y qué es la ciencia de datos.
qué tipos de análisis de datos existen y vamos a conocer algunos casos de éxito del uso de datos para la toma de decisiones. Como lo mencionamos anteriormente, para comprender por qué es necesario tener datos para poder tomar decisiones acertadas, es necesario que conozcamos un par de conceptos y que conozcamos cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia el uso de datos y por qué es ahora tan importante y qué retos estamos enfrentando, qué retos también enfrentamos en su momento. Entonces, como les mencionamos, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de comprender o interpretar un fenómeno en particular. Cuando se ha estudiado dicho fenómeno, es posible realizar predicciones sobre su comportamiento, además de prescribir mejoras en algunas situaciones. A lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones, como fueron los egipcios, los sumerios, y bueno, hasta en diferentes escritos sagrados, como la Biblia, digamos, podemos observar que la estadística siempre se ha venido utilizando. Podemos ver también ejemplos de cómo se hacían conteos de censos poblacionales, como lo podemos ver aquí. Digamos, en el libro de números se menciona la elaboración de un censo de población en el que se anotarían específicamente los varones mayores de 20 años. Estos eran los aptos para ir a la guerra. Cabe destacar que el uso de la estadística era reservado al gobierno, ya que se necesitaba tener información, por lo menos para saber cómo estaban y con qué contaban. Un ejemplo, querían saber cuánta población tenían y en qué edades y qué sexo tenían, para saber con cuánta gente contaban para las diferentes actividades. También era necesario contar cuánto ganado y cuántos sembradíos tenían para saber cómo administrar estos recursos y también les interesaba saber, entonces, para recalcar, digamos, los impuestos y diferentes actividades que necesitaban desarrollar de manera gubernamental. Podemos decir entonces que en la Edad Antigua y en la Edad Media prácticamente que la estadística y la información solo eran utilizadas para fines organizativos. Sin embargo, siempre estuvo presente y siempre orientada a algún tipo de toma de decisiones. Cómo invertir recursos, cómo sacar un mejor provecho de estos recursos. Pero como mencionamos anteriormente, en la Edad Antigua y Media tal vez no tenían ciertas herramientas o no la utilizaban del todo como lo utilizamos hoy en día. Ya en la Edad Moderna se comenzaba a utilizar la estadística para dar conclusiones. En este momento se buscaban patrones en la información que nos indicaran algo. En esta época, la estadística dejó de ser de solo uso gubernamental y comenzó a utilizarse en otros campos como la investigación, a través del uso, digamos, del método científico. Y es ya en la edad contemporánea donde se desarrollaron técnicas más avanzadas de predicción. Se desarrolló el muestreo y la inferencia estadística y otra serie de herramientas matemáticas que nos permiten conducir mejores estudios o analizar la información de mejor manera. Cabe destacar también que todos estos patrones que se fueron encontrando durante todas las épocas es lo que nos dieron las pautas a los estudios que hacemos hoy en día. Entonces podemos decir que el reto principal de las épocas antiguas fue que en sí no contaban con los datos suficientes, o sea, con la información suficiente para la toma de decisiones, o no contaban con las herramientas necesarias para poder analizar esta información y para poder tomar decisiones más acertadas. Entonces, ¿cuál es el reto de hoy en día? Hoy en día, la información en las instituciones es muy abundante y proviene de diferentes fuentes. Estas pueden ser registros administrativos, encuestas y cualquier otro tipo de fuente de datos. Puede ser pública, ¿verdad? Y para esto utilizamos entonces la ciencia de datos. La ciencia de datos, como lo dice este concepto, es un subconjunto de la inteligencia artificial que se refiere más a las áreas superpuestas de las estadísticas, los métodos científicos y el análisis de datos, que se utilizan todas, bueno, para extraer significado y conocimiento de los datos, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos tanta información que puede ser millones de registros, entonces, ¿cómo nosotros podemos condensar esto y mostrar solo indicadores? Mostrar cosas que a los tomadores de decisiones de verdad les sirvan. Y aquí es donde yo les puedo dar la bienvenida a la selva de datos. El concepto de los datos hoy en día se puede relacionar a una gran selva de información. ¿Y por qué selva?
Bueno, número uno, necesitamos de un guía para navegar la jungla, porque nos podemos perder, ¿verdad? Y dos, necesitamos herramientas que nos permitan atravesar la selva o identificar cosas útiles. Entonces, ¿quién podría ser este guía para los tomadores de decisiones que quieren atravesar esta selva de datos? Entonces, aquí tenemos al analista de datos. Dentro de la ciencia de datos, pues existen diferentes puestos. Sin embargo, de los que se encargan ya de hacer como el proceso final y demostrárselo a los tomadores de decisiones, uno de ellos es el analista de datos y este es el responsable de llevar a cabo, como les mencionaba, el procesamiento de datos, realizar análisis estadísticos cuantitativos y cualitativos, y su papel principal es el de apoyar la toma de decisiones razonadas basadas en datos. ¿Cómo lo hace? Este lo hace a través de métodos matemáticos, lo hace a través de tecnología, y pues estas son las herramientas que nosotros utilizamos para poder condensar la información, poder realizar predicciones, poder hacer simulaciones para mejorar procesos. Entonces, en esta selva de datos, para que el tomador de decisiones pueda observar, digamos, la flor esencial que tenemos que ver, o digamos, la parte importante de esta selva de datos, pues es necesario que exista este tipo de expertos utilizando este tipo de herramientas. Entonces, en la estadística podemos nosotros identificar 3 categorías de análisis que tienen enfoques distintos, pero que nos permiten comprender de mejor manera los fenómenos estudiados. La primera es el análisis descriptivo. Este como tal es uno de los primeros análisis que se aprenden en la estadística. Tiene el objetivo de resumir una gran cantidad de datos y registros para que puedan ser entendibles y puedan tomarse medidas que se adapten a los objetivos de la organización. Estos pueden ser gráficos de barra o de pastel que nos permitan ver comparaciones. Por ejemplo, la cantidad de niñas matriculadas versus la cantidad de niños matriculados. La cantidad de educandos atendidos durante la pandemia versus la cantidad de educandos matriculados. Y así diferentes ejemplos que nos muestran indicadores o resultados procesados para que el tomador de decisiones pueda tener una visión clara de lo que está pasando. Como pueden observar, aquí se trata de condensar información, darle sentido a datos enormes, digamos, enormes cantidades de datos, conjuntos de datos como tal. Tenemos también el análisis predictivo. En el análisis predictivo es la aplicación de técnicas matemáticas o estadísticas a la información de las instituciones. De esta manera se puede pronosticar qué podría suceder y tomar las medidas necesarias para la solución de problemas. A medida que la organización se consolide, esta herramienta se convierte en algo esencial. Por ejemplo, mediante el uso de técnicas como la regresión lineal, podemos nosotros proyectar, digamos, matrícula del siguiente año, podemos saber si va a crecer o disminuir esta matrícula. Y bueno, esto todo son estimaciones. Tenemos que saber que la estadística siempre nos va a dar aproximaciones y mientras mejor es el uso de la estadística, o sea, de los modelos matemáticos, pues vamos a poder dar predicciones cada vez más acertadas. Y tenemos el otro tipo de análisis, que es el análisis prescriptivo. Este último tipo de análisis es perfecto para establecer el camino que puede seguir un proceso y contabiliza las acciones que ayudan en la toma de decisiones que me beneficien a la organización. Este tipo de análisis nos permite realizar simulaciones de procesos que controlamos. Por ejemplo, en un centro educativo, a través de la supervisión educativa, llegamos a diferentes áreas de la educación, desde la parte pedagógica hasta la parte administrativa y financiera, a recolectar datos a través de ODK. Nosotros podemos analizar esta información, procesarla y tomar decisiones, mostrársela a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Para modificar algunos patrones que mejorarían el rendimiento del centro educativo. En las diferentes industrias también, cuando hablamos de manufactura, de cualquier otro tipo de cosas, nosotros pues tenemos modelos matemáticos que con análisis de procesos estocásticos nosotros podemos mejorar el rendimiento de estos procesos. Entonces, en un centro educativo podríamos nosotros encontrar estos factores que podrían estar afectando el rendimiento independientemente del área en el que se encuentren y podemos realizar un cambio. Podríamos decir que la estadística predictiva y la prescriptiva son bien parecidas. En el caso de que nosotros, pues sí, hacemos proyecciones de cómo podríamos estar.
¿Cuál es la diferencia principal entonces entre el análisis predictivo y el prescriptivo como tal? Es que en el prescriptivo tenemos control sobre el fenómeno de estudio y en el predictivo en muchos casos no. Por ejemplo, podemos proyectar cuánta lluvia tendremos el próximo año, sin embargo es un fenómeno que no controlamos, ya que pues no podemos eyectar las nubes, ¿verdad? Entonces, en el prescriptivo sí tenemos control sobre el proceso. Nosotros tenemos control sobre el centro educativo, el director tiene control sobre el centro educativo, podría realizar cambios en cómo dan clases sus docentes, podrían hacer cambios en la manera de gestión administrativa del centro educativo y pues hacer cambios en diferentes aspectos que sí son controlables. Entonces, esa es la diferencia principal. Para la mayoría de los tomadores de decisiones, uno de los problemas es que, pues, en ciertos países no existe una cultura de datos como tal, tampoco existen expertos como tal en el área, aunque sí existen muchos que comprenden las matemáticas como tal, sin embargo, tal vez no la ciencia de datos. Y entonces es complicado poder tomar decisiones acertadas, ya que la mayoría los hace, bueno, hace los cálculos o toma las decisiones de manera, bueno, por experiencia como tal, ¿verdad? Que tal vez no es una manera totalmente mala de hacerlo, ya que sí conocen muy bien lo que les está sucediendo. Sin embargo, a nivel macro también es muy necesario que tengamos la información acertada para tomar decisiones, ya que al tomar decisiones, digamos, de país y al hacer inversiones, pues invierten millones de lempiras, millones de dólares. Entonces es necesario tomar decisiones muy acertadas. Tenemos algunos casos de éxito de la estadística como tal. Bueno, y de la ciencia de datos, el uso de la ciencia de datos como tal. En salud, a través de sistemas de ciencia de datos, se identifica que pacientes con dolor en el pecho son más propensos a tener un ataque al corazón. Y pues, ¿cómo se hizo eso? Pues a través de la ciencia de datos. Un estudio de la Universidad de North Shore en Massachusetts, Estados Unidos, implementa sistemas que reducen las hospitalizaciones de pacientes utilizando estadística predictiva, como les mencionaba. Identifican a estos pacientes con dolor en el pecho que son más propensos a tener un ataque al corazón. De esta manera, se descartan los pacientes que tienen una probabilidad baja de sufrir un ataque, disminuyendo de esta manera la congestión de las camas del hospital y focalizando la atención a pacientes que sí tienen riesgos altos, pues de que le dé un ataque al corazón. En ventas, por ejemplo, en empresas como Amazon, utilizan la ciencia de datos para mostrarnos artículos en base a nuestros comportamientos de navegación y consumo. Sus modelos son tan exactos que poseen una patente para enviar mercancía a sus centros de distribución desde antes de que el producto sea ordenado. Aumenta la eficacia de su logística y por ende se obtienen más ventas. Pues a través de diferentes análisis, como mencionábamos aquí, de comportamientos de compra, podríamos identificar que tal vez en Honduras se está comprando un producto en específico. O digamos en México que sí tienen centros de distribución como tal, se está comprando un producto en específico, ya se sabe que va a haber una demanda en un futuro de esto, entonces desde antes comienzan a enviar las unidades antes de que sean ordenadas, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente para hacer el proceso de logística un poco más eficiente y también se utiliza la ciencia de datos mucho en la parte del marketing, siempre orientado a esta parte de las ventas, porque con nuestro comportamiento de consumo y nuestra navegación, pues nos muestran los productos que queremos ver. Esto se aplica a servicios, a productos como tal. Por ejemplo, si a ustedes les gusta eh, aprender de algún tipo de tema en específico, leer sobre novelas, sobre historias de cualquier tipo, probablemente si ustedes navegan en diferentes sitios y se meten en alguna plataforma, les vayan a salir observaciones de, digamos, aquí está este libro, aquí está estos videos que los puedes comprar, aquí está este curso. Entonces, todo eso se hace a través, sí, de la inteligencia artificial y de la rama de ciencia de datos como tal. Tenemos también casos de éxito en educación. A través del análisis de datos, de manera institucional, se puede medir el grado de aprobación escolar, el comportamiento de la matrícula y también realizar predicciones de estos fenómenos. También se pueden caracterizar las poblaciones de manera geográfica y demográfica para conocer qué segmentos de la población pueden ser susceptibles a diferentes tipos de eventos. En Honduras, con el modelo de supervisión y acompañamiento docente, se logran identificar las áreas de mejora, como había mencionado anteriormente, en los centros educativos,
permitiendo que a nivel descentralizado se puedan tomar acciones reactivas y preventivas para trabajar en los diferentes factores que pueden estar afectando a los centros educativos. De igual manera, los datos que se obtienen al procesarse con técnicas de estadística descriptiva le sirven a los tomadores de decisiones para hacer planes de manera más acertada y optimizar los recursos de la Secretaría de Educación, en nuestro caso. Entonces, podemos decir que la ciencia de datos nos sirve en prácticamente todas las áreas de nuestra vida, se utiliza en los diferentes rubros para poder, obviamente, tomar decisiones de manera acertada, economizar recursos, eficientar procesos, crear simulaciones de procesos y, bueno, en sí mejorar todo el rendimiento de una institución, como mencionaba anteriormente. Es necesario que como país, como persona, como instituciones, generemos esta cultura de ciencia de datos y una cultura también de estudio para que podamos, utilizarla en nuestra vida para la toma de decisiones. Dos, podamos identificar también lo que nos muestran, ya que como dicen, la estadística es una buena manera de contar la verdad, pero un montón de mentirosos también utilizan cifras, ¿verdad? Entonces es necesario saber un poco de la estadística para poder cuestionar, digamos, estudios que se hacen o para poder indagar en ciertos estudios. Entonces sí, los invito a todos a que sigan con este estudio de la estadística. Bueno, desde temas muy básicos uno ya tiene una comprensión muy amplia de la estadística. Le invito a las instituciones como tal a que, bueno, vayan implementando esta cultura de datos, así como en la Secretaría de Educación, pues ya la tenemos implantada a través de diferentes sistemas y a través de diferentes procesos. Entonces, concluyendo, aprendimos que la estadística y la ciencia de datos nos permiten recolectar, analizar la información para tomar las decisiones más acertadas. Necesitamos comprender los diferentes tipos de estadística o de análisis estadísticos para aprovechar más la información que tenemos, que son los que mencionamos anteriormente. El análisis descriptivo, el análisis predictivo y el prescriptivo. Y que la ciencia de datos puede ser utilizada en todos los campos de la ciencia para eficientar estos procesos. Entonces, muchas gracias a todos los participantes por estar conmigo en este webinar y por haber dedicado tiempo al aprendizaje y a la adquisición de nuevos conocimientos. Tal vez para algunos no eran tan nuevos, pero siempre se aprende algo, ¿verdad? Y ahora los dejo con la licenciada Lourdes Cartagena, coordinadora de la Unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente, con el webinar número 10, que nos va a hablar un poco más a fondo sobre la supervisión y el acompañamiento docente en la Secretaría de Educación de Honduras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que me están ya escuchando. Sí, Lourdes, le escuchamos bien. De verdad que es un enorme placer y una gran oportunidad participar de esta serie de webinars de pequeños espacios para informar lo relevante que cada uno de los temas que tienen que ver con la implementación curricular, pues tenemos algún papel importante apuntándole, por supuesto, a la calidad educativa en la que pues somos pues todos partícipes y responsables al mismo tiempo. Quisiera empezar con algo, a decirles, quiero ver si logran ver la presentación. Sí. Sí, ¿verdad? Quiero decirles que después de la información que nos acaba de compartir el ingeniero Eric, más que todo es una reflexión sobre la importancia que tienen los datos para nuestra vida personal y para la vida profesional, por supuesto. Y en este sentido, yo voy a iniciar con este tema de que dice más cerca de las necesidades a través del acompañamiento docente sistematizado. Muy probablemente me rompa por ahí algún protocolo, pero quiero hacer un proceso dinámico con ustedes. Quiero tratar de ponerme en los zapatos de cada uno de ustedes, intentando que entendamos cuál es todo ese proceso de supervisión y acompañamiento docente. Es importante reconocer
que para que haya un acompañamiento debe haber una generación de información. Y por eso el ingeniero Ellis, que es el que ha diseñado la ODK, el que nos ha hecho todo el desarrollo en ODK, estaba anteriormente hablando con ustedes de esta importancia y ahora nosotros entramos a esto. O sea que esto tiene que ver con esa famosa ODK. Y entonces nos hacemos esta pregunta. Yo sé que ustedes se la han generado, sobre todo los docentes. Ay, la puchica otra vez. ¿Y esa ODK para qué Judas nos sirve a nosotros? Como si con eso vamos a enseñarle a los hipotes, a los niños. Pues justamente de eso queremos hablarles. Realmente, ¿cuál es el sentido de la ODK en nuestra labor profesional como docentes? Llámese docente al administrativo o el que está frente al alumno, porque la supervisión más amplia pues pretende llegar a lo administrativo y lo pedagógico también, ¿verdad? Porque no puede funcionar bien un centro educativo si tenemos una mala gestión de parte de los administradores, de los directivos del centro educativo, ¿verdad? Para que haya una buena clase es necesario que todo funcione porque somos un sistema. Entonces, ante esa pregunta que se habrán hecho ustedes, que para qué sirve la ODK, pues justamente para esto, para mostrarnos datos, compañeros, para tomar decisiones. Aquí yo les estoy presentando del monitoreo, el primer monitoreo que se hizo este año, cómo los docentes están sirviendo las clases en el 2021, de acuerdo a la información que ustedes nos han brindado. Y aquí decimos que a distancia ha dado clases el 48.6%, de forma mixta, o sea, semipresencial el 48.8%, y de forma presencial un 2.6%, que corresponde a una cantidad X de centros educativos, ¿verdad? Y pues esto ya a nivel nacional yo puedo ver estos datos. ¿Por qué entonces es importante que lo hagamos a través de la ODK? Porque es la herramienta que nos permite concretizar estos datos. Si yo hiciera una consulta, si se las pido que me la hagan por Excel, por ejemplo, y aunque tenga toda la información, ¿a qué hora yo la proceso? De los 24,000 centros educativos. Cuando ustedes lo suben a ODK, esta es la ventaja, que automáticamente este sistema lo procesa y con un par de ejercicios matemáticos por ahí que el ingeniero Eric nos ayuda, nosotros podemos tener con mucha facilidad estos gráficos que nos ayudan a decir cómo estamos a nivel nacional. Pero también podemos tener la información desagregada a nivel departamental. Yo aquí entonces, yo estoy pendiente de cómo está cada departamento. Cada departamento puede desagregar y debe desagregar la información para saber cuál es el comportamiento de cada municipio. Cada municipio puede verlo por red educativa o por centro educativo, cómo están sus centros educativos, cómo está funcionando el sistema en base a esos instrumentos que están recabando esa información. Por eso, entre más datos podamos generar para conocer la realidad del país, del departamento, del municipio y del centro educativo, es mucho mejor. En este momento de pandemia, nosotros como supervisión nos hemos concentrado en hacer monitoreos, datos muy puntuales que tengan que ver sobre todo con el acceso y la trayectoria de los niños. Un poco en el tema de calidad, pero como ha sido tan complejo, hemos estado aprendiendo durante la marcha, no hemos podido desarrollar una supervisión tan completa como deberíamos de tenerla, como el ejercicio que hicimos el 2019 en el levantamiento de información. Obviamente faltó la siguiente etapa del análisis de datos y la planificación del acompañamiento para que le diéramos solución a esas informaciones que se habían recabado. Por supuesto, es importante que
Entendamos que esto es para detectar fortalezas y debilidades. Y no tendríamos ningún impacto si nosotros hasta ahí dejamos el análisis. Luego hay que construir un pequeño plan de mejora, nosotros le llamamos un plan de acción, donde a las debilidades encontradas le vamos a buscar una solución. Y a veces llegamos hasta ahí y lo hacemos precioso. Precioso. Me están viendo la presentación, perdón. A veces lo hacemos precioso, pero ¿qué sucede? Cuando estamos ahí, hacemos estos planes muy bien diseñados, muy bien elaborados, hasta con fotografías muy bonitos, pero hasta ahí llegó. Tampoco eso tiene impacto. El asunto es echar a andar lo que hemos planteado. Entonces aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de datos se necesita para un acompañamiento de calidad en educación? Se ocupan datos pedagógicos y administrativos. Como les decía, en este momento nos hemos casi encasillado en acceso y trayectoria y un poco entrándole a lo de calidad. Perdón. Con los datos que se generan, nosotros vamos a utilizarlos específicamente para el fin que perseguimos, es detectar fortalezas y debilidades. Las fortalezas son muy importantes para hacernos una palmadita y decir, wow, qué bien vamos. Y las debilidades, no nos asustemos, compañeros, en verlas. Cuando no estamos preparados para ver nuestras debilidades, no estamos preparados para dar un salto a la calidad. Entonces, es importante que reconozcamos las debilidades para ver entonces a qué vamos a remediar, a qué le vamos a apostar. Y aunque usted haya soñado maravillosamente con una iniciativa que haya tenido, pero si ya los datos le dicen que no funcionó, no debemos frustrarnos. Simplemente es que hay que retomar otro camino y seguir adelante en la búsqueda de esa mejoría. ¿Qué hacemos con la información generada con ODK, en ODK? Lo primero es analizar los datos del centro, de la red, del municipio, del departamento o del país. Cada uno está haciendo su análisis. Yo, por ejemplo, aquí a nivel central, yo tengo la vista puesta en cada departamento. Y luego, pues, nos reunimos con con todos los equipos, los 18 coordinadores, y entonces, ¿qué está pasando? En este caso de, por ejemplo, ya estamos muy enfocados en los niños atendidos. De pronto usted tenga 30 niños matriculados, ¿verdad? Pero de esos 30, en realidad, en este momento que llenó la ODK en este mes, solo está atendiendo 25 y usted desconoce por qué no están llegando los otros 5 niños. Entonces, justamente ahí vamos. Entonces, cuando ya detectamos, analizamos esa información y vemos cómo estamos, elaboramos los planes de acción en el equipo de supervisión que nos corresponda. En el centro, en la red, en el municipio, en el departamento y en el nivel central. Como cada uno debe hacer el análisis de cómo salió su centro, cómo salió el municipio, cómo salió la red a nivel de red educativa, cómo estamos a nivel departamento o a nivel nacional, entonces cada uno de nosotros sabrá, entonces, o se reunirá con su equipo para ver entonces cuáles son las acciones que vamos a emprender para poder superar las debilidades encontradas. Esta tarea no es fácil, compañeros. Cuando hablamos de supervisión, estamos hablando que debe ser a nivel nacional, ¿verdad? Es una acción que se desarrolla, son procesos que se desarrollan a nivel nacional. Esto no podría ser posible si no estuviéramos organizados de la manera que lo están. Y es aquí donde tiene sentido, de pronto para ustedes, directores de centros educativos, que dicen, ay, otra vez me están pidiendo que organice un equipo de supervisión. ¿Y para qué lo irán a ocupar? Justamente aquí les cuento entonces. Todas las instancias deben tener un equipo de supervisión. ¿Para qué? Para que les acompañen en la solución de debilidades.
A nivel de, tenemos equipos de supervisión, a nivel de centro educativo, a nivel de redes educativas, a nivel municipal, departamental, y también yo tengo un equipo muy bueno a nivel de redes departamentales y luego a nivel central. Toda esta es la estructura de coordinación que Supervisión tiene organizada y funcionando. Yo quiero agradecer mucho a cada uno de los actores de estos equipos de supervisión, porque cada uno es muy importante. En el centro educativo, por ejemplo, tenemos que lo conforman. Este equipo está conformado por el director, por sus docentes, por su personal administrativo, ¿verdad? En un caso que sea grande, pero debemos incorporar también al CED, debemos incorporar también a la APF y al gobierno estudiantil. Y diríamos, ¿para qué? ¿Y en qué nos pueden ayudar? Es tiempo, compañeros, y si alguna cosa nos ha ayudado la pandemia, es que nos demos cuenta de la importancia que tiene la participación del padre. Y creo que el padre, a su vez, se ha dado cuenta de la importancia que tiene el comprometerse con la educación de su hijo y estar pendiente con el docente de qué vamos a hacer. Entonces, el niño, por su parte, tendría un nivel de participación muy importante si nosotros se lo permitimos. No es una figura, no es para que cumplan con un lineamiento, es para que realmente veamos en ese niño el potencial que hay. De pronto, un niño se nos está yendo porque no lo entiende, no sabe cómo, porque de pronto no encuentra conectividad y a lo mejor entre ellos como niños pueden encontrar una forma de ayudarse. Recuerden que en manejo tecnológico los niños nos dan cátedra a los adultos. Entonces, no menospreciemos todo lo que nuestros niños, lo que el gobierno estudiantil educativo pueda hacer por los mismos niños. Y asimismo los padres. Imaginémonos un centro educativo unidocente. Esto no es nada nuevo. Realmente con quienes ustedes resuelven son con los mismos niños y con los padres de familia. Aquí nada más es que los van a estructurar y los van a tener dentro de sus equipos y les van a dar como una formalidad a esa participación. Pero entonces es invitarles a que nuevamente los tengan y que les demos y compartamos el liderazgo con ellos para salir adelante. A nivel de redes educativas, el equipo está conformado por el director de la red de padres de familia, de la red de gobiernos estudiantiles, y está conformado por los directores de cada uno de sus centros educativos. Y a nivel de supervisión, nosotros tenemos al representante del CONDE, el representante municipal del CONDE, a los directores de cada red educativa, asimismo a Telebásica, donde lo tengamos, a las diferentes instancias, a Proeco, ese coordinador de Proeco que tenemos nosotros en las direcciones municipales apoyándonos. Y también, perdón, se me olvidó, en la red educativa también participa la estructura de Proeco, buscando alternativas. Primero reportando y luego analizando juntos y cómo juntos podemos buscar solución, ya sea porque estén dentro de nuestra estructura o porque vamos a pedirla a la instancia superior o algún organismo o alguna autoridad municipal que tengamos al alcance. Entonces, el equipo de supervisión municipal está constituido por estas personas también. Y en el equipo departamental lo conforma casi que todo el ETI, porque porque la supervisión y el acompañamiento es un tema que nos corresponde a todos. Nosotros somos coordinadores de la supervisión y del acompañamiento. Entonces, tenemos que unirnos con currículum, quien en la parte curricular son nuestro norte. Y en la parte de evaluación, tenemos que unirnos con la DGDP, quienes son los que hacen la formación de nuestros docentes. Imagínense esa información que se genera de cuáles son las debilidades de los docentes, perfectamente. Entonces, este es el punto de partida para nosotros saber entonces hacia dónde o qué temas están interesando a nuestros docentes por los resultados obtenidos.
Aquí entra la UTI, las unidades de tecnología. Aquí entran modalidades educativas también, ¿verdad? Que cada uno tiene un segmento de población estudiantil importante al que tiene que prestarle atención. Aquí entra no gubernamental, que tiene también que orientar sus procesos. Aquí entra telebásica, donde tengamos telebásica. Y así sucesivamente. Y el tema de participación comunitaria, que se nos hace cada vez más imperante en el tema de supervisión, porque debemos caminar juntos. Al final, como nos decía la viceministra, y que obviamente estamos nosotros conscientes de ello, todo lo que se hace en educación apunta a la calidad educativa, apunta a lo pedagógico. Muy bien, y luego así con esa misma estructura estamos organizados en el nivel nacional. A nivel de equipos de redes educativas es un equipo chiquitito, como tenemos 3 redes educativas en los departamentos, entonces hay un coordinador departamental de supervisión en este equipo. Y con este equipito nosotros vamos haciendo consultas y vamos construyendo, porque es un trabajo altamente participativo, porque la ley nos manda a hacer un trabajo, a trabajarlo de manera descentralizada, desconcentrada. Y eso requiere de una alta dosis de compromiso, pero requiere en primer lugar que nosotros en el nivel central sepamos exactamente lo que queremos, lo que pretendemos, que esa construcción se hace con participación de todos los sectores, pero luego que coordinemos y estemos constantemente apoyando los procesos de implementación, y eso es lo que hacemos. ¿Para qué nos servirán los planes de acción entonces? Esos planes de acción de los que venimos diciendo. ¿Y qué son esos planes de acción? Pues es donde nosotros vamos a plantear las debilidades y las acciones a las que nos vamos a comprometer. ¿Para cuándo? ¿Con qué? ¿Y quién es el responsable? A partir de los datos de la ODK. Luego decimos, ¿con qué debemos contar para hacer el plan de acción? Lo primero, con el reporte generado por ODK. Señores directores de centro educativo, ojo, estén pendientes de esos datos. Una vez que se ha levantado la data, digamos que nos toca la 3ª semana de cada mes, más o menos así está calculado. La siguiente semana, la 4ª diríamos, el ingeniero Eric comparte la data a los directores departamentales, a los coordinadores departamentales, quienes con apoyo de UTI están haciendo como un filtro, porque a veces hay datos que no nos coinciden y hay que hacer un trabajo minucioso, una limpieza de los datos. Y aquí, miren, tengamos mucho cuidado, compañeros. A veces yo creo que algunos lapsos que nos dan y nos desconcentramos probablemente cuando llenamos la ODK, o algunos estarán nerviosos, o algunos tal vez hasta por picardía, dirán, voy a escribir el número que yo quiera. Y resulta que en un departamento, en este segundo monitoreo, wow, un centro educativo reportó que tenía una cantidad exagerada de matrícula, era de millones. Entonces, obviamente eso nos afecta en la data nacional, en la data departamental, pero como lo podemos ir filtrando, nos vamos dando cuenta dónde está el problemita. Y este era un docente que realmente tenía muchas dificultades con la tecnología, y a la hora de la hora él incluyó un número de teléfono en el dato que se le puso por nerviosismo. Ahí tenemos que estar pendientes entonces para investigar qué es lo que pasa, ahí le damos el seguimiento y ayudarle al compañero para que no sienta que esto es cosa del otro mundo, pero que entendemos que esto de entrar a la tecnología es un proceso también y que nos cuesta. Entonces, era una persona también, un profesor ya mayor, ¿verdad? Que entre más edad tenemos, más nos cuesta. Yo ya quisiera tener 20, 25, estos muchachitos nacieron con el chip incorporado, a nosotros nos cuesta más. Entonces, una vez que entonces ustedes van a esperar ese reporte,
2 semanas después de haber subido los datos a ODK. Y yo les pido estar pendientes, desde los directores de los centros educativos, interesados en ver cómo salió su centro. Los directores municipales también deben estar interesados y así sucesivamente. Y nosotros, pues los primeros acá. Y luego hay unas preguntas generadoras que nos hacemos para orientar esa discusión que tengamos y llegar a llenar el plan de acción. Este podría ser la data que les va generando la ODK, más o menos de esta manera les van llegando los datos. Aquí es una cobertura del 6º monitoreo del 2020. Y estas son las preguntas generadoras que quiero compartirlas con ustedes, así como de manera muy general. ¿Cuántos educandos están matriculados y reportados al SACE? Esa es una pregunta. ¿Cuántos educandos están matriculados pero no reportados al SACE? Entonces, estas preguntas que vienen en negrito, ojo, porque ahí está sustentado el plan de acción. Entonces, dice después, ¿qué acciones debemos considerar para subir la matrícula de educandos que no han sido ingresadas al SACE? Sabemos que existen diversas razones por las que no tenemos los datos de matrícula al día en el SACE. Sin embargo, a veces es por situaciones que no se han resuelto. Necesitamos un visto bueno del director municipal, tenemos una duda respecto a un caso X, qué sé yo. Entonces, vamos postergando esta información y al final corremos el riesgo de dejarlo rezagado y no subir los datos. Entonces, resolvamos esas situaciones para que nuestra matrícula, en la medida de lo posible, esté subida al SACE, porque ese es el dato oficial de matrícula que tiene la Secretaría de Educación. Si no, nos están diciendo que no hay matrícula, que no tenemos niños, y es porque muchos todavía no han sido subidos. Luego seguimos. ¿Cuántos educandos están siendo atendidos con relación a la matrícula reportada al SACE? ¿Cuántos educandos no están siendo atendidos en relación a la matrícula reportada? Y entonces nos viene la siguiente pregunta. ¿Qué acciones debemos implementar para lograr que todos los educandos estén siendo atendidos? Y ahí pues viene todo el equipo de supervisión. Imaginémonos, el centro educativo es el que hace este plan de acción. Entonces ahí los niños opinando, los del gobierno estudiantil, ahí los padres de familia y por supuesto cada uno de ustedes. Los espacios de poder hacer análisis, compañeros, son fundamentales para que busquemos el desarrollo. Esta época nos invita a estar unidos, a la empatía y a podernos colaborar unos con otros. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el medio más utilizado por los docentes para comunicarse con los padres? ¿De qué manera están siendo atendidos los educandos? ¿Presencial, semipresencial o a distancia? ¿Cuáles considera que son las causas por la atención a los educandos de manera presencial, semipresencial o a distancia? ¿Cuáles son los medios más utilizados por los docentes para impartir las clases? ¿Considera que es suficiente la cantidad de veces semanales con las que se está atendiendo a los educandos? Y viene una tercera pregunta. ¿Qué estrategia debemos implementar para mejorar la atención de los educandos? Y aquí viene, compañeros, el formato del plan de acción. Que si usted hizo bien ese análisis, guiándose por esas preguntas generadoras, entonces aquí esas preguntas que habían en negrito se les convirtieron en objetivos y ahora decimos definir acciones para reportar la matrícula de educandos que no han sido ingresados al SACE. Definir acciones para lograr que todos los educandos estén siendo atendidos. Identificar estrategias para mejorar la atención a los educandos. Aquí, una vez que hemos identificado a los niños, se me olvidaba este punto muy importante. Cuando ya tenemos identificados qué niños no han sido atendidos, inmediatamente ustedes van a aplicarle la ficha ABC. ABC que del SART. Aquí nos incorporamos al SART. El SART, así, a su vez, le va a indicar el nivel de riesgo en el que está en el niño. Y ahí mismo en el SART van a encontrar herramientas con las que pueden apoyar a ese niño o a esa familia. Muy probablemente el problema sea que hay problema de desintegración familiar y el niño esté teniendo un problema de acoso, por ejemplo. Ahí les va a remitir a la guía de acoso escolar. ¿Qué debe hacer el docente si tiene estos casos? Entonces,
esas acciones que encuentren ahí en el sistema SART, ustedes las van a venir a colocar aquí cuando diga definir acciones para lograr que todos los educandos estén siendo atendidos. Ahí colocan lo que encontraron en el SART y luego las actividades que como equipo ustedes en el centro educativo consideran que se puede hacer. Puede ser una visita a ese padre, puede ser una llamadita por teléfono, puede ser crear un círculo de atención, puede ser, les decía yo, ahora más que nunca estamos llamados a colaborar unos con otros. Entonces puede ser que ese niño que no tenga conectividad, otro niño le pueda ofrecer ahí cerquita. Conozco casos donde la profesora les ha permitido que lleguen ahí cerquita de su casa cuando tienen que hacerlo por Zoom y ahí están llegando los niños y ahí están conectándose y por ahí van siguiendo. Qué sé yo, diversas formas de poder buscarle solución. Me decía alguien, ¿pero qué hacer si el docente decidió no, si el padre decidió no mandarlo? No hay nada que hacer. A veces solo necesita una palmadita de ánimo la madre de familia, que a lo mejor en su frustración decidió que era lo mejor, pero si nosotros empezamos a escucharle, a lo mejor vamos a animarle y que en lo que a nosotros respecta, hagamos lo que a nosotros nos corresponde, que no quede en nosotros que nos dio igual si un niño llega o no llega. Es un compromiso grande de cada uno de nosotros que nuestros niños culminen su educación, por lo que a nosotros corresponda. Podemos culpar a los demás, podemos culpar al gobierno inclusive, pero ¿qué he hecho yo? Después que usted haga su labor, a usted le queda espacio para poder decir qué han hecho los demás, pero hagamos lo que a nosotros nos corresponda. Y al final, compañeros, como ven este proceso, nosotros lo que queremos es quitar el miedo. Datos reales, compañeros, para conocer la realidad son importantes. Apoyo. Quiero que ustedes sientan que están siendo apoyados por la unidad de supervisión y por la Secretaría de Educación en el acompañamiento. Y juntos vamos a encontrar soluciones a esa problemática encontrada. Les digo siempre al final que a qué le apuntamos. ¿A ver niños sonrientes y felices o a ver niños frustrados, apenaditos, sufriendo? ¿Y qué vamos a tener el día de mañana con este tipo de niños? Personas frustradas. A lo mejor otro niño más que se nos va a la calle. A lo mejor una prostituta más. A lo mejor un niño migrante sufriendo en el camino. Entonces, nuestra labor es muy importante, compañeros docentes. Tenemos ese gran privilegio de contar nosotros con estos niños en nuestras manos, como un barro, ayudando a la construcción del ser humano. Y necesitamos caminar juntos. Queremos desde Supervisión Educativa decirles, compañeros, que necesitamos caminar juntos en la solución de las debilidades que encontramos, cada quien haciendo lo suyo. Lo que ya no pueda solucionar el centro educativo, a lo mejor a nivel de red. Lo que a nivel de red no se pueda, a lo mejor a nivel de municipio. Lo que no se pueda a nivel de municipio, a nivel departamental debe haber una solución. Lo que no pueda a nivel departamental debe hacerse responsable a nivel central también, en la medida de las posibilidades de cada uno de los actores. En lo que a mí respecta, muchísimas gracias a todos, a la viceministra por acompañarnos, al equipo técnico del nivel central, a los directores departamentales, al equipo de coordinadores departamentales de supervisión, mi cariño y aprecio siempre, a los directores de municipales, muy especialmente también a los directores de redes educativas que hacen un extraordinario trabajo, a los directores de centros educativos, a los docentes, al equipo técnico de la DGDP, maravilloso equipo, a UCINE, a Telebásica, a todos los que hicieron posibles estas transmisiones, y al grupo de trabajo de implementación curricular de Merece. Un fuerte abrazo para todos, mi cariño, y estamos dispuestos a responder sus dudas en la medida de nuestras posibilidades. Cuenten con una disposición total de este equipo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Cartagena. Y como usted lo manifestaba, es necesario que caminemos juntos en búsqueda de la mejora educativa.
Y qué mejor pues que esta serie de webinars donde ha quedado demostrado que desde el nivel central hemos podido trabajar en conjunto diferentes direcciones y unidades en pro de realizar todo este proceso bajo un recorrido de lo que son los aprendizajes activos y esenciales basados en la priorización curricular que la Secretaría de Educación ha determinado para esta educación a distancia. Es así pues que le agradecemos la participación en este último webinar en donde nos dejan claro que necesitamos pues iniciar ese cambio que necesita el sistema educativo desde lo que es reimaginando las clases, ya sea de manera virtual, ya sea de manera semipresencial o cuando logremos ya la presencialidad, y concluyendo con lo que es el acompañamiento docente, que no se vean los datos simplemente como una estadística más, sino que son estos los que nos permiten desde la Secretaría de Educación a las autoridades tomar las decisiones correctas. Es así pues que les recordamos, hablando de datos, que está circulando un link que es una encuesta de satisfacción. Es una pequeña encuesta que no les va a quitar más de 5 minutos de su tiempo, pero que es sumamente importante para nosotros contar con ella, ya que esto nos permitirá conocer qué es lo que ustedes necesitan reforzar, en qué medida nosotros podemos seguir brindando estos procesos de acompañamiento. Asimismo, pues, ahí quedará registrada su participación en este evento para poder realizar la entrega de las constancias de participación que tanto nos han consultado. Es para nosotros, desde la Secretaría de Educación, junto con la Merece, un placer culminar este proceso, tanto de actualización docente como de acompañamiento. Esperamos que haya sido de su agrado y que puedan replicar esta experiencia con sus compañeros que tal vez por un motivo personal, laboral o incluso por las mismas vacaciones no pudieron conectarse. Recordándoles que todo el material está disponible en el canal de YouTube STBE de Telebásica, al cual les invitamos a suscribirse. Ahí encontrarán toda esta serie de webinars y una serie de recursos también que pueden utilizar en sus clases. Recordarles asimismo que se contará con un material de apoyo, en donde van a encontrar las presentaciones y muchos links de acceso que cada uno de los panelistas que hemos tenido durante toda esta semana están trabajando para brindarles ese conocimiento y ese documento que pueda ser de ayuda en este proceso de cambio que necesita el sistema educativo para adaptarnos a esta nueva normalidad. Siendo así, les invitamos también a que puedan seguir la transmisión a través de su repetición en STB Telebásica 1 y 2 a las 7 de la noche. Iniciamos pues este acto de clausura con las palabras de la señora Marian Yerke, subdirectora de la Oficina de Educación de USAID, quien funge como coordinadora de la Merece. Gracias por acompañarnos, licenciada Yerke, y la escuchamos. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes, viceministra, doctora Gloria Mengíbar, licenciada Lucidalia Carranza, licenciada Lourdes Cartagena, equipo técnico de la Secretaría de Educación, representantes de las diferentes agencias de cooperación y en especial estimados docentes quienes han tomado este tiempo importante para capacitarse y conocer más de los recursos que la Secretaría ha puesto a su disposición en colaboración con la cooperación internacional por apoyarles en el día a día de su trabajo docente. Estoy aquí esta tarde hablando en nombre de la Merece. Merece es la mesa redonda de cooperantes externos en educación. La Merece es una instancia técnica con orientación en política educativa, asistencia técnica y financiera
que coordina y mantiene comunicación con los países que conforman el G16, la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de Educación, otras instituciones y sectores que son de relevancia para la educación del país. Para nosotros es fundamental enfatizar la importancia de los webinars que se han realizado en esta última semana. Estos han sido el resultado de un año de trabajo desarrollando todos los elementos de la priorización curricular, considerando las asignaturas priorizadas. Esta labor se ha desarrollado teniendo en mente las asignaturas priorizadas por la Secretaría de Educación, el contexto en el marco de la pandemia y los diferentes formatos disponibles para que docentes y educandos puedan tener acceso al aprendizaje, mismas que incluyen uso de plataformas como WhatsApp, televisión y radio, así como sistemas de aprendizaje como Learning Passport y contenidos audiovisuales organizados en el repositorio de Educatratos, así como también MOOCs y capacitaciones alojadas en las plataformas de Ibertel de la DGDP. Queremos enfatizar que este es un esfuerzo surgido de las sinergias entre cooperantes a través del grupo de trabajo de implementación curricular, por medio del cual USAID, GIZ, Banco Mundial y BID, entre otros, han contribuido a fortalecer el proceso educativo para garantizar los aprendizajes enfocados en innovación, recursos variados y múltiple acceso a los contenidos. Que esta priorización curricular que se ha socializado por medio de estos webinars es una contribución entre equipos técnicos de la cooperación y la Secretaría de Educación y abona a la calidad educativa y a que la niñez y juventud hondureña se mantenga estudiando aún de cara a los desafíos que ha presentado la pandemia y los huracanes ETA e IOTA. Que además esta priorización curricular viene a contribuir a la sostenibilidad del proceso educativo para que el sistema sea funcional aún después de superados los desafíos y cuando se dé un retorno a la escuela. En el contexto actual donde estamos limitados para regresar a la escuela, es muy importante que aprovechemos este tipo de actividades para asegurar que la niñez y juventud del país realmente aprendan, aún sin estar presentes en las escuelas. Por esta razón, les motivamos a ustedes, docentes, a que continúen la labor que han logrado a la fecha con el mismo compromiso, ahínco y dedicación que han demostrado. Creemos en su trabajo, valoramos sus esfuerzos aún frente a las vicisitudes y continuaremos de la mano de la Secretaría de Educación, apoyándolos para brindar procesos educativos de calidad a la niñez y juventud de Honduras. Muchas gracias otra vez. Gracias, licenciada Yerkes, por esas palabras y sobre todo por el apoyo que nos ha brindado a la Secretaría de Educación desde la Merece, que es la mesa de cooperantes, como usted ya lo decía, y que ha fortalecido todo este proceso de andamiaje que necesitaba la Secretaría para llevar a cabo esta priorización curricular, sobre todo en acompañamiento a los docentes en este proceso de educación a distancia. Es así pues que agradecemos todo el apoyo que desde la Merece se nos ha brindado a la Secretaría de Educación, tanto en el aspecto técnico y sobre todo para llevar a cabo este evento, donde hemos contado con una serie de panelistas que integran cada una de las agencias de cooperación que anteriormente se han destacado y que han sido parte de estas exposiciones que los docentes han quedado sumamente satisfechos. Así pues, tenemos las palabras de la doctora Gloria Mengíbar, quien hará el cierre oficial de estos webinars sobre aprendizajes activos y esenciales basados en la priorización curricular. Doctora Mengíbar, le escuchamos.
Gracias, Ana. Buenas tardes a todos y todas. Señora Mariane Yerkes, directora de Oficina de Educación de USAID, en su papel de coordinadora de la Merece, directores departamentales, municipales, distritales de educación, al personal técnico del nivel central y descentralizado de la Secretaría, a ustedes, docentes de educación básica, a la comunidad educativa y público en general que nos siguen por las redes sociales, con la transmisión del Facebook Live y a través de los canales de Telebásica 1 y 2 y por la radio educativa Suyapa Radio Educativa. Nuevamente, es un honor dirigirme a ustedes y desearles toda clase de parabienes en su vida personal y en su vida profesional. Con este tema más cerca de las necesidades a través del acompañamiento docente, estamos concluyendo toda esta serie de webinars que hace poco inauguramos y ahora se está finalizando, lo que denota un elevado sentido de responsabilidades que incumben todos los diferentes actores que han participado en el mismo. Desde los organizadores, los facilitadores por ese enorme compromiso, los expertos que han expuesto y desde luego a los participantes por su responsabilidad y disciplina de llegar hasta el final de estos procesos. Me siento sumamente satisfecha, contenta por la asistencia, que fue excelente la participación de todos los docentes, así que muchas felicidades. Sin duda, en estos tiempos críticos necesitamos desaprender y aprender. El nuevo contexto está marcado por la digitalización, la interrelación global. Aunque no afecta a todos con la misma intensidad, se requiere de habilidades y conocimientos para este mundo virtual que provee múltiples posibilidades y múltiples oportunidades. Como parte de esa tarea permanente, es nuestro deseo que estas exposiciones hayan permitido efectivamente los objetivos que se propusieron. Es un gran reto, sin duda, es al mismo tiempo una oportunidad única de entrar a nuevas experiencias de aprendizaje para los educandos y también para nosotros como docentes, para mejorar nuestra práctica. Esperamos que estas hayan sido de mucha utilidad, lo que en esta jornada se aprendieron. Algunas cosas de pronto ya las sabían, pues solo lo reafirman. En la práctica, las nuevas cosas es de mucha satisfacción poder desarrollar estrategias que nos lleven al cumplimiento, de brindar esa educación de calidad que tanto anhelamos para todos nuestros educandos. Se reconoce el esfuerzo y el hecho que aún estando en periodo de semana de receso académico, tuvimos una participación mayor a 2,000 docentes recibiendo la información que se estaba exponiendo y solicitando a la vez que este tipo de actividades informativas se sigan desarrollando con más frecuencia para fortalecer sus competencias y sus habilidades. Estas orientaciones metodológicas con ejemplos de cómo plantear los aprendizajes de clase. Y lo vamos a seguir haciendo, ténganlo por seguro. Así que permítanme entonces rendirles un cálido homenaje a quienes participaron y culminaron con éxito todos los seminarios. Mi saludo y agradecimiento también a los cooperantes, a la Merece, por su apoyo permanente, a los equipos técnicos que lograron hacer toda esta serie de webinars, a los técnicos de la Dirección de Currículum y Evaluación, de la Dirección de Desarrollo Profesional, a los equipos técnicos de los proyectos que han trabajado arduamente preparando los webinars que se desarrollaron y, por supuesto, a todos ustedes, docentes. Hoy se cierra este proceso de formación que se diseñó y se desarrolló para ustedes y que no solo nos sirve para este tiempo de pandemia, sino también para cuando tengamos ese regreso seguro a los centros educativos. Por supuesto, no me quiero retirar sin antes decirles y hacer de su conocimiento
que cada uno de los contenidos desarrollados en los webinars quedarán alojados en las plataformas de la Secretaría de Educación, así como también en YouTube de Telebásica, para cuando ustedes lo requieran, los puedan retomar, volver a verlos, reflexionar sobre la temática. A todos y todas, quiero agradecerles que compartan y hagan el efecto multiplicador de todos los conocimientos aprendidos en estos seminarios y las presentaciones, y que motiven a aquellos docentes que no pudieron participar en el momento, les indiquen dónde y cómo pueden encontrarlos para que así se actualicen y aprendan. La Secretaría de Educación permanentemente hace alianzas con todos aquellos que quieren ser solidarios con la educación de Honduras. Y hoy esa alianza es con el compromiso y la responsabilidad que ustedes demuestran. Juntos lo lograremos, porque estamos juntos en esta gran causa de hacer cumplir el derecho universal de la educación. A todas y todos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra, por sus palabras, y no nos queda más pues que agradecer a cada uno de los que nos acompañaron en todo este proceso, sobre todo a Telebásica, quienes se unieron y nos pudieron acompañar y hacer la transmisión de toda esta semana de la serie de webinars, y asimismo están alojando cada uno de los webinars y de las sesiones en su canal STV YouTube, para que puedan buscarlo y así puedan, como decía la viceministra, compartir con sus compañeros docentes. Es así pues que también agradecemos a los cooperantes de la MERECE, como es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a USAID y a la cooperación alemana por su apoyo técnico, por haber impulsado este proceso y por la coordinación del mismo. Ha sido un proceso de gran aprendizaje para todos los técnicos de la Secretaría de Educación, a todas las direcciones de la Secretaría, las unidades de apoyo que nos acompañaron en este largo proceso, y asimismo recordarles que toda la información estará disponible a través de un material de apoyo que estará alojado en la página de Educatrachos a finales del mes de julio. Siendo así, pues, cerramos esta serie de webinars que desde la Secretaría de Educación hemos considerado como un éxito total, dado pues sus comentarios y sus sugerencias para que se continúe con este tipo de procesos. Feliz tarde y bendiciones a todos. Muchas gracias.